Queridos oyentes de Radio Morenita del Valle, la voz de la madre en tu hogar. Muy bienvenidos a este nuevo martes, un martes soleado, un martes con una temperatura un poquito más elevada, con mucha humedad, pero dándole gracias a Dios porque se muestra en el sol, el que es la luz, justamente hoy que vamos a hablar de él como la luz que ilumina los corazones. Este Jesús que se ha quedado con nosotros para siempre, vivo y real en el Santísimo Sacramento, y que proponemos desde este programa volver a Él, adorarlo, volver a buscarlo en el Santísimo Sacramento y acompañarlo, disfrutar de su calor, de su luz, de sus bendiciones, de sus consuelos, de cómo va cambiándonos a medida de que nos enamoramos de Él. Somos Custodios del Amor, un programa dedicado a fomentar, a animar a todos a ser adoradores del Santísimo Sacramento de Jesús nuestro Señor, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Muy bienvenidos. Estamos nuevamente disfrutando, gozando y yo con el privilegio enorme de que me acompañe el Padre Juan Rodolfo otra vez. Yo soy Rosana Carrizo y bueno, me acompaña nuestro curita párroco, el Padre Juan Rodolfo Apud. Muy bienvenido, Padre, ¿cómo está? Que no lo veo. Buenas tardes a toda la audiencia. Rosana, un gusto de estar acá de nuevo con vos, como en el programa anterior. Y ojalá que esto nos haga crecer a todos en el amor a Jesús. Amén, amén, que así sea. Bueno, para este martes proponía yo que reflexionemos sobre los ricos textos que escuchamos este último domingo, empezando por la segunda lectura y luego el Evangelio. En la segunda lectura escuchamos la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que dice así: en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas, pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz.
Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este riquísimo texto con el que usted nos ayudaba a reflexionar, Padre, y acompañado con el Evangelio que vamos a meditar también, vemos que ¿quién es la luz? ¿Quiénes están en tinieblas? ¿Quién nos ilumina? Vamos a escuchar el Santo Evangelio y luego reflexionamos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, él mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Les replicaron, en pecado naciste. Está mal. Empecatado naciste. Tú, de cabeza a los pies. ¿Y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Padre, han sido riquísimas las homilías del fin de semana. Han sido diferentes, le digo yo, sí. Pero muy ricas las dos. Muy para alimentarnos el alma, para que vivamos esta cuaresma justamente sabiendo quién es la luz y cómo nosotros estamos sin querer, sin darnos cuenta, justamente enceguecidos. Quizás el ciego de nacimiento ya, como usted decía, vivía ya, era su naturaleza, no extrañaba la luz, porque era su naturaleza vivir en la tiniebla. Y creo que a nosotros nos pasa cuando nos empecinamos en el pecado, cuando pensamos, no, eso no puede ser pecado, y vivimos así, en las tinieblas, sin saberlo, hasta que alguien nos abre los ojos. A veces una homilía, un sacerdote, una lectura, nos hace dar cuenta de que estamos cochinitos, ¿no? Y esa es la oscuridad. Sí, a veces duele, ¿no? Cuando le haces ver a alguien eso. Sí. Por eso hay como un rechazo, ¿no? En las casas las personas no quieren hablar, no quieren problemas, dice. Cierto. Porque si uno habla se enoja, te descalifican, te dicen que te tiras ahora el santo o la santa, ¿no? Vos también sos pecador, pecadora, yo te conozco, ¿no? Déjame en paz.
molesta mucho. Yo les ponía el ejemplo de la ropa, ¿no? Cuando se lava la ropa, el Padre Pío decía que es como el jabón, ¿no? Vos pones el jabón en la ropa y parece que la ensucia más, pero en realidad le está sacando el pecado, le está sacando la mancha. Y esto es, la palabra a veces es como un jabón que trata de purificar el alma del otro para que se enjuague, ¿no? Solamente le falta enjuagarse, ir a la piscina del Siloé. Sí. Pero cuesta cuando, sobre todo porque es como sacarte de un estado en el cual vos estás cómodo, porque es verdad que el pecado también provoca un estado de cierta comodidad, no hay reclamos, ¿no? Es más, hay personas que se empeñan en que todos muestren el pecado para que ninguno reclame. Es como se hace, por ejemplo, en el trabajo, ¿a quién se lo critica o se lo golpea? Al mejor, al que llega temprano y se va al último. Porque está poniendo en evidencia a aquel que está recortando el tiempo, ¿no? Sí. Injustamente. Sí. Por eso es cuando el ciego cuando comienza a ver, le comienzan todos los problemas. El problema es tener que convencer a otro que es el mismo. De verdad, yo era ciego, ahora veo. Es lo que nos pasa cuando hemos vivido, yo he escuchado varias veces comentarios de gente que dice, ¿y esta que se tira la santita si yo la conozco? Dicen así, cuando alguien tiene la gracia de volver a Dios y de volver a los sacramentos, dicen, ay, cómo ha cambiado, dice, antes le gustaba salir, le gustaba esto, y ahora se tira la santita. Y me ha tocado decir más de una vez, todos tenemos derecho a cambiar, todos tenemos derecho a volver al buen camino, porque sí es cierto que molesta mucho el buen camino. Como la sociedad está torcida hacia lo malo, mejor dicho hacia lo mundano, tómelo como malo o como bueno, a según, pero sí molesta, creo yo, cuando sentimos una necesidad y un gusto por las cosas de Dios. Te preguntan, ¿ya vas de nuevo a misa? Y otra vez, ¿y por qué no venís? No entienden cuando uno dice, no puedo ir a tal parte porque tengo tal compromiso. A mí me pasa que yo soy adoradora de la madrugada y viernes, y por lo general las reuniones se hacen los viernes a la noche. Y bueno, yo digo, yo puedo estar hasta la 1:30 y de ahí no más. Sí, y a veces no, porque prefiero dormir. La verdad que ya con la edad que tengo, el sueño me vence. Entonces, mucha gente no entiende, otros sí. Hay otros que sí, que dicen qué bonito, qué lindo, pero la mayoría es como que molesta. Y uno no sabe cómo explicar hasta que se queda sin palabras y no dice nada. Una vez me acuerdo que me dijeron, andá y rezá por nosotros los pecadores, pero desde una soberbia así. Y yo lo único que he contestado, rezo por mí también, que soy pecadora, más vale que tengo que rezar por todos. Pero era como diciéndome, vos que sos santa, vos que, como nos dicen vulgarmente, chupas cirios. Tengo uno de mis hermanos que me dice así, es broma, pero lo dice. Y yo soy encantada de chupar cirio, le digo, soy encantada de ser fanática. Otros dicen que así que somos fanáticos religiosos, ¿no ves? Exacto. Ojalá fuéramos un poco más decididamente católicos. Exacto. Sí, porque por no tener problemas también nos callamos muchas veces, para que la familia no se provoquen esas divisiones, no se habla de Dios. Cuando hablamos, bueno, ya está, la iglesia está allá, hablemos de otra cosa. Y hay tanto para decir de Dios, tanto. Sí, cambiar hábitos es siempre difícil, ¿no?
Y cuando vos ya te acomodas en un estilo de vida, no querés que te molesten, las cosas me van saliendo bien, te dice. Y lógicamente a veces el demonio ayuda a que las cosas te salgan bien. Pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que no te acerques a Dios. Pero Él facilita las cosas. El diablo no solamente te hace hacer cosas malas, también te hace hacer cosas buenas. Pero buenas sin Dios, ¿no? Porque es verdad que hay una bondad natural en las personas. Los ateos también son buenas personas. Se casan, tienen sus hijos, los cuidan, los quieren, darían la vida por ellos. Pero es un amor natural que está escrito en la naturaleza humana. Pero no es lo mismo que el amor sobrenatural, ¿no? Que Cristo nos ha traído. No es lo mismo, y eso te exige como un olvido de vos mismo. Y eso es lo que cuesta. Tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo y comenzar a desaparecer para que aparezca Cristo, y bueno, eso cuesta mucho. Pero bueno, esa es la tarea, ¿no? Que tenemos todos por edad. Así es. Y lo que hace, sí, es verdad que cambia, ¿no? Cambia el aspecto de la persona cuando se acerca a Dios. ¿No? Tiene ojos de cordero, ojos de cordero. Yo siempre digo que venimos más flacos. Sí, te hace tener los ojos ya no son los ojos oscuros, ojos, digamos que me parece que están tramando algo, ¿no? Sino que son ojos que predican amor, predican piedad, compasión, porque la cercanía con Cristo te hace eso, te hace cambiar. Yo recuerdo ahora algo físico que voy a decir, ¿no? Sí. El padre Mació, no sé si lo conociste, era un sacerdote que vivía en Villa Quinteros, un excelente cura. Y él era un sabio también, le gustaba mucho leer. Era también profesor cuando en su época de más joven, pero empezó a perder la vista. Y lo que más le dolía es que no podía leer. Y lo fui a ver un día. Pobre, lo vi tan viejito, era grande, pero lo vi tan avejentado. Y le pregunto, ¿cómo anda, padre? Bien, dice, pero ¿sabes que no puedo ver? Me han dicho que tengo una catarata, que tengo que operarme, y la edad que tengo, no sé si hacerlo o no hacerlo. Hágalo, padre, hágalo, le digo. Confiemos en Dios, hágalo, eso lo va a mejorar. Volví como al mes. Por Dios, el rostro no era él. Un rostro lozano, no tenía arrugas. Una alegría, una libertad con la cual predicaba, leía, ¿no? Y le hablaba a la gente como así cuando era joven. ¿Y qué había pasado? Que definitivamente se operó. Había operado. Y podía ver. Entonces, en el punto de vista espiritual, la confesión, por ejemplo, es como una operación de cataratas. Te sacan la costra, ¿no? Del alma para que resplandezca Cristo. Por eso dice Jesús que la enfermedad es para que se vea la gloria de Dios. Si vos tenés una enfermedad, es para que todos den gloria a Dios. Cuando vos cuentes, yo no tenía esperanza, y Dios me sanó, Dios me curó. Sí. Me hizo encontrar un buen médico que dio la tecla, pero sin él no hubiera sido posible. Tal cual, sí. Así no es que uno anda diciendo que no tenés que hacer nada, que total Dios hace el milagro. No, el Padre Pío decía que no se puede vivir de milagros. ¿No? Por eso es hospital. Hizo el hospital, claro. Por eso. No se puede vivir de milagros. O sea, hay que vivir de la confianza en Dios y hacer sencillamente lo que hay que hacer, lo mejor que uno pueda, ¿no? Exacto. Pero eso uno lo hace cuando tiene la luz de la fe, esa luz que Cristo le devuelve al ciego. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es Señor para que yo crea en Él? Soy yo el que te está hablando. Y él dijo, creo, Señor, y se postró, ¿no? Como a Dios.
como frente a Dios. Exacto. No que necesito más. escena conmovedora, ¿no? Sí. Y ese hombre seguramente lo habrá seguido, porque una vez que uno tiene esa experiencia tan profunda de unión con Cristo, ya no podés ser el mismo, no vas a ser el mismo, aunque quieras. Exacto. No vas a ser el mismo. Así es. Dios te cambia. Y cada vez, si uno se va acercando más a Él, va creciendo la luz. Crece la luz. Así es. Por más que haya tinieblas. Así es. Sí. Vamos a escuchar un poquito de música, así descansan de nuestras voces y enseguida volvemos. Transfórmame, te amo, te amo, te amo, mi Jesús. Guíame, te amo, te amo, te amo, mi Jesús. Sáname. Te amo, mi Jesús. Lléname. Yo sé que ahí estás, sé que eres real. Eres el Dios vivo oculto en un pan. No hay palabras que puedan expresar lo que siento. Es el amor infinito que ha venido al mundo por mí. Oh Jesús, amado, me rindo ante ti. Solo tú puedes cambiar mi vida. Quiero fundirme en ti. Te necesito, Rey inmortal. El milagro de amor se revela una vez más y muere de nuevo para salvar. Oh Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi todo. Gloria y alabanza a tu nombre se hará por una eternidad. Los coros de los ángeles se cantan, himnos sublimes. Grande es tu presencia, mi Dios de bondad. Te adoro en silencio, mi corazón se postra. Eres mi refugio, mi fuerza y mi paz. Tu cuerpo y tu sangre me llenan de vida. Contigo en el alma nada me faltará.
estamos de vuelta. Estamos en Custodios del Amor, este programa que va de 19 a 20. Soy Rosana Carrizo y me acompaña el padre Juan Rodolfo Apud, nuestro párroco de acá, de Nuestra Señora de Fátima. Bueno, y quería contarles lo que había reflexionado yo en este domingo, con los textos del domingo, compartirle con ustedes mi pensar. No es casualidad que Jesús Eucaristía viva prisionero en una custodia con rayos que imitan al sol. Pero el sol, que día a día da luz a la tierra, es palidez al lado de la luz que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, quedado en el pequeño pedacito de pan cuando se realiza el milagro de la transubstanciación en la consagración. Este Jesús que devuelve la vista al ciego de nacimiento, trae nuevos ojos, nueva mirada, nos hace renacer a la luz cuando estamos rodeados de las tinieblas del pecado. Hagan la prueba de mirar a Jesús en la capilla de adoración o cuando Él está expuesto en alguna adoración comunitaria. Prueben contemplar la luz que es su cuerpo santísimo. Su luz no ciega, su luz despierta, da nueva conciencia, nos ilumina en lo profundo, en lo que tenemos bien oculto, y nos hace sentir la incomodidad, la infelicidad, esas que ignoramos o tapamos con la costumbre de vivir desde hace mucho de la misma manera y con la vergüenza del juicio de los demás. Jesús, como con el ciego, como con la samaritana, no nos juzga, se acerca amorosamente a sanarnos, pero nos da una tarea: ir a la piscina de Siloé. En cada templo hay una piscina en la cual nos espera un sacerdote, que si bien está en la oscuridad del confesionario, trae una chispa gigante, nos dice nuestro párroco, chispa dada por Dios en el día de su ordenación sacerdotal. Y esa chispa es amor y fuego intenso que arde en deseos de perdonar y de amar. En esta Cuaresma vayamos humildes, arrepentidos, con verdadero deseo de ver, de vivir una nueva vida de luz, cuando recibamos el dulce perdón del Señor. Y al salir de allí, después de lavar el alma en el confesionario, pidamos a Jesús que siga otorgándonos su luz para saber distinguir su voluntad, para no corrernos del camino, para volver a levantarnos si caemos. Habrá gente que, como el ciego, va a decir: no es él, pero se le parece. Van a juzgarnos porque hemos cambiado. Nos criticarán porque ya no tenemos las costumbres de antes y porque tentar al Señor. ¡Ánimo! Él nos regala su fuerza. Y su fuerza viene de nosotros en las prácticas diarias para acrecentar la fe. La Santa Misa, lecturas bíblicas, Santo Rosario y nuestra humilde, dulce e insistente invitación que te la proponemos, si quieres, hasta como una penitencia para agradar al Señor. Visitar a Jesús, luz del mundo, realmente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento. Vamos a contemplar su luz, vamos a dejarnos transformar. Él, con el barro de su amor misericordioso, va a devolvernos la vista de nuestras miserias, para que corramos a las fuentes de la misericordia, a la piscina de Siloé del confesionario, y allí recibamos su perdón y podemos responderle que verdaderamente creemos en Él, nuestro Redentor. Así podremos postrarnos ante Él con el corazón dispuesto a seguirlo y a tratar de vivir lejos del pecado. Y si caemos nuevamente, sabremos que siempre nos espera para lavar nuestra alma en las fuentes de su misericordia. La condición:
creer en Él. Por eso, despierta, tú que duermes entre los muertos, y Cristo será tu luz. Bueno, como ve, padre, he sacado mucho de usted. Sí, son cosas que despiertan, ¿no? Experiencia vivida y experiencia deseada. Que si despiertan no se despiertan. Muchas personas que fueron hay una cantidad impresionante el escritor había muchas cosas sobre la tradición y que estamos hablando de décima relación considerando la tradición fundamental de la fe. La palabra Eucaristía no es sino un símbolo verbal, podemos decir que como una vaga máscara verbal de algo tan tremendo que tanto su afirmación como su negación han parecido igualmente la cuestión que hasta salir al mundo con algo que no hablar mal de la Eucaristía es como un terremoto. Dice, vos no podés hablar tan bien para describir qué es la Eucaristía. Decir lo que quieras y bien, pero no va a ser lo que es la Eucaristía. Así es. Peor si hablas mal, lógicamente. Claro. Entonces, expresaba mucho temor ante la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, afirmando que esta fe le permitía resolver los problemas modernos de manera significativa. Su amor por la Eucaristía se manifestó en su participación en congresos eucarísticos y en su escritura, donde siempre llevaba a Cristo vivo a cada altar. Fíjate lo que dice, cómo la devoción a la Eucaristía le permitía resolver los problemas más graves de la sociedad. Por ejemplo, él te dice frases que te desconciertan, pero que te dice grandes verdades. Por ejemplo, algunos que le decían que le achacaban que él había renunciado a ser lo que era un gran pensador, un gran filósofo, cuando entró en la Iglesia Católica, cuando se convirtió. Y él dice, cuando yo entré en la Iglesia Católica, yo me quité el sombrero, pero no la cabeza. Ese tipo de argumentos ad hoc que son combativos para él venía de la. Así que él tiene cosas muy hermosas, sobre todo el hombre que siempre mostraba el sombra de la colección. Pero él dice que recibió la primera comunión en la parroquia de Minsk. Y el aniversario de este hecho, digamos, es menos recordado que el de su incorporación a la Iglesia Católica.
se lo conoce más por la reincorporación, por Sí. su conversión, que por el día de la comunión. Sí. Quizás porque las conversiones despiertan mucho más el interés de la mayoría de las gentes que la práctica ordinaria de la fe, en la que la Eucaristía es un pilar fundamental. ¿Ven? Sí. Claro, es como que es más novedoso. Che, ¿cómo fue tu conversión? ¿Cómo fue que encontraste a Dios? ¿Qué te dijo? ¿Cómo es? ¿No? En esas cosas es como que somos más curiosos. Pero nadie se asombra de que un tipo todos los días vaya a la misma hora al Santísimo. Y pasando incluso desapercibido para el mundo. ¿Quién le habla de eso? Nadie. Pero Sí. es mucho más profundo eso que contar la historia de su conversión, que aún siendo hermosa, contundente, riquísima, no es lo mismo que la perseverancia que él tenía, ¿no? En la Claro, Eucaristía. claro. Todos los lectores de él, por ejemplo, ¿qué buscan en él? Sobre todo esa frase contundente, esa frase que desarma los argumentos del enemigo, ¿no? Esas cosas sí, es como esos argumentos decisivos, y a ser posible, cuando más paradójicos son, contra las ideas contrarias al catolicismo. Eso llama más la atención. Quieren más una pluma audaz, digamos, ingeniosa, que unas consideraciones espirituales, ¿no? Contra las ideas, digamos, contra las ideas contrarias al catolicismo, él usa eso, sí, es verdad, pero la vida de él es más contundente, ¿no? Sí. Prefieren más bien lo otro, ¿no? Si nosotros reducimos a Chesterton a esa faceta de apologista, digamos, defensor de la fe, aunque sea la más conocida y la más cultivada por él, tendríamos a un escritor que estaría continuamente ejerciendo como una esgrima intelectual, ¿no? Un poco más. Ser católico es mucho más que un cúmulo de argumentos. Sin la oración, sin los sacramentos, sin la perseverancia, el catolicismo quedaría reducido a una pátina externa, así como una pinturita. Sí. A veces de colores brillantes, llamativos, aunque el paso del tiempo lo va a ir descoloriendo poco a poco. Sería como la higuera que no da frutos según la parábola. Puede ser muy hermosa, tener muchas hojas, pero no tiene fruto. Sí. ¿De qué vale? Así es. La puedo describir. Tengo una parra bellísima en casa, dice. Che, ¿qué tal son los frutos? No, todavía no dio. Todavía no. ¿Qué parece si la poda la deja pelada un día y ahí vas a ver? ¿No? Entonces, antes de, por ejemplo, la anécdota que hay cuando él recibe la comunión es tan rica, que lástima que uno no la recuerde mucho. Antes de recibir el sacramento de la Eucaristía, él recibió unas lecciones de catequesis en las que inquirió toda clase de detalles sobre la liturgia de la misa. Por todo se interesaba él. Y era preguntón. Estaba despertando. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, una curiosidad que él tenía, fue querer saber por qué se añaden unas gotitas de agua en el cáliz durante el ofertorio. Y el padre Walker, que tenía una gran paciencia y mucho amor, le informaría, y de ello ya escribió muy antiguamente San Cipriano en el siglo III, que esas gotas de agua representan a todo el pueblo cristiano, que no sería nada sin la sangre de Cristo, si no se mezclara con su sangre. Mirá qué interesante, Muy cuántas bueno. personas dicen, el cura pone más vino que agua, ¿no? Pero no es eso. Tiene ese significado maravilloso, ¿no? La humanidad. La humanidad se mezcla con la divinidad. Y es una gota, porque la divinidad es infinita, la humanidad es limitada. Entonces, Claro. ¿por qué se pone más vino? Porque la divinidad es mayor que la humanidad. La proporción. Entonces, mirá vos
la curiosidad que él tenía, ¿no? Chesterton se deja llevar una y otra vez por el asombro, ¿no? Pues el asombro es su modo imprescindible de entender la vida y el mundo. Él se maravilla de todo. Por eso lo analiza bien. No le pasan las cosas por encima. Claro. Ve un amanecer y no solo lo ve, sino que lo mira, se admira de él. Y de ahí saca su relación con Dios. Claro. ¿No? Y tiene una gran sensibilidad que fue terreno para esa siembra abundante de la gracia que Dios le hizo, y lo hará exclamar después de su primera comunión: hoy ha sido el día más feliz de mi vida. ¿Cuántos años tenía, padre? Fíjate que no sé exactamente, pero lo voy a averiguar. Hoy ha sido el día más feliz de mi vida. Y tiempo después se refirió a la tremenda realidad del altar. ¿Ven? No es que él solamente ve un altar, claro, un pedacito de pan, una hostia, un poco de vino, un cura. No, la tremenda realidad con mayúscula. Ese Dios que se hace carne, que le producía un cierto temor reverencial, y confiesa que echa de menos no haber crecido con dicha realidad, o sea que claro, la hizo tarde. Claro, ¿no? Claro. Es un asombro del auténtico converso, sí, del que no comprende que una gran mayoría de católicos se hayan acostumbrado a esa realidad, lo que ha llevado a que la lámpara de la piedad, donde vive la luz de la fe, se haya ido apagando en muchos. En 1932, Chesterton acudió al Congreso Eucarístico Internacional de Dublín y recogió sus impresiones en una obra que escribió, La cristiandad en Dublín, ¿no? Que, dicho sea de paso, nosotros podríamos hacer lo mismo con el Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires, del año 34. Sí. Tengo todos los anales de ese congreso, un libro enorme así, donde está todo lo que se hizo y todo lo que se dijo, todos los discursos, una belleza impresionante. Las fotografías, más de 105.000 niños haciendo la primera comunión. Ay, Dios mío, qué maravilla. Un mar de niños blancos, un mar de sombreros de hombres que la noche del jueves se fueron a confesar frente a más de 2.000 sacerdotes que atendían confesión. Wow. Qué bonito. Entonces él va también a un Congreso Eucarístico Internacional en Dublín y va a escribir La cristiandad en Dublín. Y este título está muy bien elegido porque no fue únicamente una celebración de los católicos irlandeses, sino de toda la Iglesia universal. Porque ya sabes que en los congresos internacionales van delegaciones de todos los países. Sí. Aunque esos católicos tenían motivos sobrados para sentirse orgullosos tras haber alcanzado su independencia de Gran Bretaña, unos 11 años antes de eso. Catolicismo y conciencia nacional estaban muy unidos. Eso me llama mucho la atención porque hace unos días he visto una foto del nuevo presidente de Chile, Kast. Sí. Está arrodillado delante del Santísimo con su esposa. Ah, qué maravilla. Y dice: soy católico antes de ser presidente. Ah, qué maravilla. Mirá si no hay una gran esperanza, ¿no? Ojalá que ese hombre no se canse, que sepa luchar con las armas de Dios, ¿no? Y que los corazones se abran a ese influjo, no de él, sino de Dios, que a través del presidente católico trata de sembrar el bien, la justicia, ¿no? La paz, la unidad. Y eso es lo que habría que hacer, ¿no? Rezar más por él. Entonces, ahí en Dublín estaban unidos el catolicismo y la conciencia nacional. O sea, es un pueblo católico. Por eso, por todo lo demás,
Una anécdota recoge el asombro de Chesterton con su acostumbrado sentido del humor en aquella gran concentración de personas. Dice, un evento religioso extravagante. Son palabras de como escritor, ¿no? Sí. Y allí vio lo que no había visto en todos sus viajes a los Estados Unidos. En ese país encontró a mucha gente, aunque nunca a un solo indio americano. El primero lo encontró en Dublín y era un sacerdote católico. Mirá vos. Entonces, en la capital irlandesa, el 24 de junio de 1932, sonaron miles de campanas durante la consagración de una misa. No había monaguillo con campanita, ¿no? Sí. Eran las campanas del templo que se unían tocando cuando Cristo se hacía presente. Y en el cielo aparecieron estas alabanzas en letras gigantescas en latín, ¿no? Adoramos, laudamos, glorificamos, ¿no? Adoramos, alabamos y glorificamos. Unas 500.000 personas se concentraron en el centro de la ciudad. Todos esos detalles llevaron a Chesterton a escribir que Irlanda era apasionadamente religiosa y que Inglaterra, pese a todas sus buenas cualidades, se había vuelto indiferente a la religión. Hoy esa Irlanda, por desgracia, no existe. Si vos vieras lo que fue el Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires, el año 34, sí. Esa nación argentina que cantaba todo, adorando y alabando, tampoco existe hoy. Existe, exacto. Se han eclipsado. Uh-huh. Al igual que otras sociedades de tradicionales países católicos, como Argentina. El progreso material, con el consiguiente cambio de mentalidad, ha influido sin duda en ello, si bien en el caso de Irlanda también puede deberse a una habitual simbiosis entre el nacionalismo y la religión, en la que la política, a derecha y a izquierda, ha terminado por diluir la fe. Más o menos son fenómenos que suceden de tanto en tanto como aquí en nuestra patria, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo estoy convencido, decía, de que la sensibilidad atenta siempre a lo sobrenatural, no reduciría mi asombro a las multitudes y a los fastos externos. En el libro citado hay una frase sobre la Eucaristía que pretende marcar distancia con otras creencias. Dice, hay una diferencia entre el Espíritu de Dios que impregna el universo y que Jesucristo esté presente en un lugar. Hay una diferencia entre el Espíritu de Dios que impregna el universo y que Cristo está presente en su lugar. Claro. En efecto, Cristo ha abrazado la religión de un Dios cercano, presente en la Eucaristía, y no la de un Dios lejano que no se puede atisbar en las estrellas. Como decía aquel astronauta, fui al espacio sideral y no vi a Dios. Encontré a Dios. Sí. Pobre. Exacto. Una frase incisiva para intuir que a Chesterton el asombro ante la Eucaristía lo acompañó todo el resto de su vida. ¡Qué maravilla! Y esto, podríamos tomar textos de otros escritores, ¿no? De filósofos, sí. De actores. Sí. Y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto que yo les decía el domingo, el sol que tiene una potencia inusitada, Dios mío, la cantidad de energía que gasta cada segundo para poder alumbrar este mundo, sin el cual no existiríamos, ha sido creada por un Dios que se ha escondido un pedacito de pan. En ese humilde pedacito de pan. Está como
no está eclipsada, está como escondida, como si fuera un núcleo, ¿no? En el átomo, el núcleo. Sí. No se lo ve, pero ahí está latente, ¿no? Para explotar, ¿no? Y cuando explota de tal manera que no humilla a nadie, sino que lo hace humilde a la persona, Sí. ¿no? La ilumina pero por dentro. Sí, Es una sí, luz sí. distinta, ¿no? Sí. Te ilumina por dentro y te hace enamorar de tal manera que incluso a veces terminas deseando morir para que se termine ya todo esto, ¿no? Esta larga espera de la vida, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Una larga espera donde nosotros ni siquiera logramos llegar, no logramos ser verdaderamente humanos a veces, Sí. ¿no? Somos como profundamente insatisfechos permanentemente, pero cuando se percibe así a Dios en un ratito de adoración, oh, Sí, me acordaba de una española, no recuerdo los nombres, soy muy mala para los nombres, pero tiene varios posteos de su conversión también. Y cuenta ella que, bueno, enamorada como se sentía de Jesús, comienza a ir a verlo en el sagrario. Pero ella, bueno, veía le decían, ahí está Jesús, pero ella tenía como una imaginación medio infantil sobre Jesús. Pero lo mismo ella iba porque estaba muy enamorada de todo lo que había hablado el Evangelio y de Jesús en el Evangelio. Y bueno, va la primera vez y se arrodilla y le habla y le dice que, bueno, que está tan contenta con conocerlo, que quisiera saber más de él. Y bueno, le habla de su vida. Y cuando se iba, escucha, dice, gracias por haber venido a visitarme, escucha. Entonces ella se da la vuelta y dice, y va al sacerdote y le dice, padre, qué maravilla de tecnología que tienen acá. ¿Sabe que estaba ahí junto al sagrario y me habló un parlantito que me dijo, gracias por haberme venido. ¡Ay, qué tecnología, padre! No, le dice el padre, no es ninguna tecnología, dice. Tenés mucha suerte, le dice, te ha hablado el Señor, dice. Y ahí se da cuenta de que sí, que la voz que ella había escuchado no era una voz natural, porque primero se ha puesto, ¡ay, qué tecnología! Dice. Y no, desde entonces, bueno, ahora por supuesto que ella lo conoce mucho más, es adoradora, pero ella contaba de como que su infancia también, ¿no? Como ha ido creciendo de encontrarlo. Y a la vez me acuerdo también de que un adorador que teníamos acá, un jovencito, estaba una vez y nos contaba que estando él solo en el Santísimo, escucha que pasan unas chicas a la noche, como a las 9:30 de la noche, y escucha que dicen, che, ay, dicen que ese cosito, dice, es bien milagroso, ese cosito blanco. Y él tenía, dice, no puedo salir para anunciar quién es el cosito blanco, porque estaba solo, no lo podía dejar solo. Pero me ha hecho mucha gracia que digan, ese cosito blanco, dice que es muy milagroso. Y bueno, y él ha quedado con esas ganas de anunciar quién es Jesús. Y muchas veces nosotros no reconocemos quién está ahí, ¿no? Nuestro Rey de Reyes. Si todos supiéramos quién es, estaríamos día y noche con él. Eso nos decía otro de otra religión. Dice, ¿y ustedes creen que Jesús está ahí? Y si creen, ¿por qué no están todo el tiempo con él? ¿Verdad? No estamos. Sí. Así es, Padre. Pero bueno, sí. Vamos en camino, estamos todos creciendo, no es que somos santos, no es que estamos acabados. Jesús nos va puliendo, Jesús va poniendo sus gracias en nosotros. Yo siempre digo que lo malo, todo lo malo es mío, todo lo bueno y bello que pueda venirme es de Él, es todo gracia suya. Y cuanto más vamos al Santísimo, más adoradores nos hacemos, más nos enamoramos de Él, más ganas tenemos, justamente como dice usted, de estar cerca de Él, de creer firmemente que voy a morir y voy a ir a verlo cara a cara. Sí, sí. Por Dios, ¿cómo será, no? ¿Cómo será eso? Sí. Hay muchos que cuentan que
que dicen, ¿por qué no han vuelto? ¿Por qué no han vuelto? Sí. No quería volver, yo ya estaba muy bien. Y otros vuelven para dar testimonio de que hay que cambiar de vida. Sí o sí tenemos que cambiar de vida. Tenemos que volvernos a Él, ser los hijos que recobran la vista, las samaritanas que lo buscamos a Él, al esposo amado, para vivir, creo yo, esta cuaresma y llegar a la resurrección, también a la propia resurrección. Tenemos que dejarnos mimar por Él, escuchar cuando Él nos busca, nos llama. A la samaritana Él se acerca, al ciego Él se acerca. ¿Y cuántas veces nos está buscando el Señor? Dejarnos encontrar por Él, no cerrar los ojos ni los oídos a su llamado. Él siempre está, y Él está prisionero de amor, gimiendo de amor por nosotros en el Santísimo. Él lo que más quiere es derramar su amor en nosotros. Así que no hay que dudar, nunca dudar de que Él está y que nos ama con un amor tan grande, capaz de dar la vida por nosotros. Bueno, vamos a... Sí, creo que ya estamos en horario, Padre. No veo... Sí. Ya estamos en horario, hemos ya culminando. Sí, vamos a traer la otra semana otras historias. Sí, Padre. Así que ¿Cómo no? Son muy bonitas, ¿no? ¿Cómo no? Encantada. Sí, sobre todo de personajes que uno ni se imaginó, ¿no? ¿Cómo puede ser un actor tan famoso? Sí, los actores, qué maravilla. Veía la reacción del director de Chosen cuando, después de ver la crucifixión, cómo quedó este hombre. No mostraban la crucifixión, lo filmaron a él, al director. La reacción de él, cómo cayó, cómo se puso, quiso estar solo, se fue a reflexionar solo allá sentado, y después vuelve, lo abrazan, cómo le ha impactado. Qué nivel de católico ese que se arriesga a hacer películas, a hacer series así, ¿no? Para difundir con más fuerza el cristianismo, el catolicismo. Son personas que después incluso el mundo las rechaza, ¿no? Sí. Porque nos falta la fe. Pero si tuvieran fe pequeña, aunque sea, se darían cuenta que el mayor bien que le hacen, que pueden hacer a la humanidad, viene de ahí. Tal cual. Hombres como Mel Gibson o como Camisel o con cualquiera de esos que deciden hacer estas tremendas películas. Verástegui también, de México. Y que terminan expulsados, como el ciego que lo expulsan de la Sí. ¿no? Así que la historia se repite, ¿no? Así es. Se repite así. Bueno, vamos a buscar algunas la otra semana. Sí, Padre. También para que... Perfecto. Y a no desanimarnos, que el Señor está con nosotros. Bueno, y siempre que pasen por el Santísimo, aunque sea metan la cabeza, el Padre Pío dice, solamente dice, míralo y hazle reverencia. Le agacha la cabeza. Sí. ¿No? Hacerle reverencia. Y andad. No te vas a ir igual. Sí. No te vas a ir igual. Hoy compartí un testimonio, esta semana compartí un testimonio de una mujer también que ella iba siempre al Santísimo cuando estaba cerrada la iglesia, se arrodillaba y le decía, Marta, reportándome, como hacen muchos santos. Sí. Y ella estuvo enferma en la pandemia, estuvo muy mal, a punto de morir, y se le apareció una noche Jesús, buen pastor, como el buen pastor, y le dijo, aquí estoy, Jesús, reportándome. Y se curó, y le dijo, no me he olvidado de las veces que me has ido a visitar. Cuánto amor. Así está el Señor, así está. Bueno, muy bien, estamos terminando. Muy agradecidos a Dios por esta tarde maravillosa, por esta charla tan edificante para mí, y espero que los que escuchen también se sientan iluminados, sientan la luz de Jesús, sientan su amor y sientan muchas ganas de ir a verlo, de ir a estar con Él, de amarlo y de dejarse amar por Él. Hemos llegado al final de Custodios del Amor. Muchas gracias, Padre. Ya se va el Papa iba a decir, el Padre que tiene que confesarnos y bueno, a celebrar la Santa Misa.
Muy buenas tardes para todos, muchas gracias y los esperamos el próximo martes a las 19 horas, 19 a 20 con Custodios del Amor.